A ver, son casi las 8:20, ya podemos arrancar. Ya podemos arrancar. Y en este tiempo damos gracias a Cristo porque esto gracias a la tecnología se puede llevar a cabo. Y hoy estaré hablando el primer video de una miniserie sobre la singularidad de la Biblia. La singularidad de la Biblia son aquellas cosas que son únicas de la Biblia, como libro, cosas que ningún otro libro tiene en su contenido, en sus características, en su historia y un sinnúmero de datos muy interesantes, que son datos, por llamarle de alguna manera, humanos, terrenales, que nos dan más evidencia para nuestra credibilidad hacia la Biblia como la palabra de Dios. Porque algo que con frecuencia la gente se pregunta mucho, o mejor dicho, pone como excusa es, ¿cómo yo voy a creer en la Biblia si la Biblia fue escrita por hombres? Eh, lo cual es una pregunta o una interrogante que para mí no tiene mucha lógica, porque el único ser de la creación que tiene capacidad para razonar, para pensar, para escribir, para compartir ideas, para hablar, es el ser humano. O sea, lo más lógico es que hayan sido seres humanos comunes y corrientes, que hayan sido usados por Dios para escribir estos hermosos y perfectos escritos. Y por otra parte, Dios le bendiga a Juan Carlos. Y por otra parte, eh, está el hecho de que, aunque la gente dice eso sobre la Biblia, pero entonces cree en muchos otros libros de filosofía, de religión, de filosofía de vida después de la muerte, de un sinnúmero de cosas que la gente simplemente quiere creerlo porque sí, sin evidencia, sin convicción, sin experiencia, este fue el que me dio la gana de creer. Entonces, al final del día, aunque la gente dice no creer en la Biblia porque fue escrita por hombres, sí cree en muchísimas otras cosas que fueron escritas por hombres comunes y corrientes, sea de este tiempo, sea de hace mucho tiempo atrás. Y es más un asunto del corazón que de falta de evidencia sobre la Biblia. Pero vamos a estar hablando brevemente sobre eso el día de hoy. No va a ser muy largo el asunto, ya que es el primer día y me atrasé, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Reflexionar sobre este tema nos exige introducciones a ciertas cosas extra bíblicas que nos van a suministrar información, como ya decía, para fortalecer nuestro amor, la fidelidad, la fe, la credibilidad hacia la Biblia, tanto por el contenido como el conocimiento divino de la Biblia. Singularidades como su origen, vamos a tratar, su unidad, su actualidad, su difusión, su supervivencia, su carácter literario, su carácter moral, y no solo algunas de las que sirven de estructura eh, para nuestro mensaje, pero hoy va a ser más, va a ser breve. Voy a hablar hoy sobre su origen y creo que solamente voy a tratar ese temita para que entonces luego, a medida que voy publicando estos live y que la gente lo vaya conociendo y conectándose, ¿verdad? Y Dios mediante para el lunes que viene, entonces podamos tener una audiencia un poquito más grande y que muchos puedan estar en esta emisión desde el principio. Pero de todas maneras yo voy a dejar estos videos activos en YouTube, o sea que el que no estuvo live de todas maneras lo podrá ver. Entonces, una de las singularidades que hacen calificar la Biblia como un libro único es su origen.
Cualquier obra literaria, cualquier libro, necesita para que se produzca un plan determinado que incluye autores especiales, tiempo de investigación, redacción, revisión, edición, impresión, mercadeo, distribución y muchísimos más elementos logísticos. Y solamente de mencionar esto sabemos que en los tiempos que la Biblia se comenzó a escribir no tenían los autores a mano estas herramientas, sino que la Biblia para ser completada fueron necesarios 1600 años. Y eso es historia innegable. Eso es algo que yo estaré repitiendo a lo largo de esta serie. La mayoría de datos que se van a decir aquí son historia innegable. Eso es como usted decir que Lilis no fue presidente de la República Dominicana, que dictador no fue ningún, que Trujillo no fue ningún dictador, o que George Bush no fue presidente de los Estados Unidos. O sea, son evidencias históricas. Lo que pasa es que como nosotros vivimos de este lado, se nos hace difícil. Pero para los judíos, los israelitas, los sirios también, estas cosas son mera historia. No hay que convencerlos de que esto ha sido así, de que estos tiempos han sido así, de que estos autores hayan vivido, porque es historia. Amén. Entonces intervinieron 40 autores que de ninguna manera estas personas pudieron reunirse para planificar el contenido y los temas y los estilos literarios que contiene la Biblia. Porque en 1600 años pocos autores se conocieron la cara. Bueno, en el Nuevo Testamento ya un gran grupo sí, porque todos salen de la época de Cristo. No todos se conocieron, pero los que no se conocieron, por lo menos uno llegó a escuchar del otro. Pero en el Antiguo Testamento fueron pocos los que se conocieron, los que se vieron la cara o los que vivieron simultáneamente. Porque en 1600 años, qué sé yo, algunos 20 autores tiene, entre 20 y 25 tiene el Antiguo Testamento, casi no se conocieron, de manera que no se trata de un grupo de personas que se sentó a planificar, sino que Dios en tiempos, en épocas diferentes, usó a estas personas, mas sin embargo el contenido de la Biblia nunca se contradice. Los escritores de la Biblia pertenecieron a diferentes contextos culturales, formación militar distinta, formación humana, cultura en general. Moisés escribió en el desierto, fue político y educado en la sabiduría egipcia. Josué fue general. Salomón fue rey y escribió en el palacio. Amós fue pastor de ovejas. Nehemías fue cortesano. Daniel fue un primer ministro. Pedro un pescador. Lucas era médico. Mateo fue un cobrador de impuestos, una de las personas más odiadas en Israel. Pablo fue rabino y escribió viajando y en la cárcel y así por el estilo. Cuando Dios inspiró su palabra a su siervo para escribirla, lo hizo respetando esta cultura real y la personalidad y aún el conocimiento de los autores. Y así lo podemos ver a medida que vamos leyendo la Biblia. Si lees consecutivamente un libro o un autor, en este caso, te darás cuenta de cómo habla y cómo piensa esa persona, en que hace más énfasis a una cosa que a otra. ¿A qué público se dirige más? De manera que si yo te hablase como uno de ellos te darías cuenta. Por ejemplo, el libro de los Hebreos. No se sabe quién lo escribió, no se sabe quién es verdaderamente el autor. Pero algunos se lo atribuyen a Pablo. ¿Por qué? Por la manera de hablar del autor. No todos los autores en la Biblia hablan, o mejor dicho, escribieron de la misma manera. Dios respetó su conocimiento, su cultura, su lenguaje,
entre muchas otras cosas. Dios no los hipnotizó a ellos, ellos estaban conscientes. Y Dios usó el conocimiento y las experiencias de ellos para inspirarle para escribir. Yo siempre digo que las cosas que los autores escribieron, por lo menos en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no tanto, porque en el Antiguo Testamento hay mucha profecía, palabras que eran para el futuro, por lo tanto, esa persona no tenía el conocimiento. Pero en el caso más abundante del Nuevo Testamento, cuando ustedes ven que Pablo dice, por ejemplo, absténganse de todo deseo carnal, porque esto es dañino para el alma. O guarden su cuerpo como sacrificio vivo, con olor fragante a Dios, para que comprobéis la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Es que él ya experimentó la voluntad de Dios. Es que él ya ha experimentado cómo se siente y los frutos de guardarse para Dios. Cada vez que ellos hablaban algo de doctrina, de enseñanza, ya Dios se lo había enseñado o Dios había permitido que ellos vivieran esta situación. A veces podemos tener la percepción de que ellos dicen algo, que lo están diciendo al aire, que Dios se los ha revelado y que ellos lo están escuchando por primera vez, que son ignorantes de lo que están escribiendo y que lo están escribiendo ahí porque Dios se lo dictó, cuando en realidad no era así. Fueron personas que aprendieron mucho, estuvieron con Jesús, en el caso de los apóstoles y hasta de Pablo también, aprendieron de otros discípulos, obraban, aprendieron de su relación personal con Dios y de eso escribían. Lo que pasa es que el Espíritu Santo allí intervenía para que lo que fueran a escribir fuera inspirado por el Espíritu Santo y fuera escrito de manera perfecta, en coinonía, con las palabras adecuadas, porque ellos también pudieron haber escrito por su propia cuenta estos escritos sin perder el mensaje, pero no con la misma perfección con la que Dios se le fuese a inspirar. Por último, este libro fue escrito en 3 idiomas. Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, aunque algunas porciones están en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito totalmente en griego. Entonces, ¿qué singularidad representa esto? En primer lugar, lógicamente hablando, no tiene sentido escribir un libro en varios idiomas. Sí, si se quiere hacer ese tipo de conspiración, de planificación, como algunos dicen, que la Biblia está escrita para esclavizar al hombre, para atar al hombre, no tiene sentido escribirlo en varios idiomas. Ya sea que se escriba o que se colecte así. Y lo digo porque en aquellos tiempos, cuando se escribió el Antiguo Testamento, solo existían los rollos originales. Se leía en el idioma en el que estaba escrito, porque esos rollos fueron escritos para un tiempo y un público en específico. Está de más recordar que ambos testamentos se formaron recolectando los rollos que Dios había inspirado a sus diferentes servidores. No había impresora, no había computadora, eran escritos a mano. Y esos rollos tenían que compartirse y tenían que leerse tal cual en las sinagogas. En segundo lugar, el libro nunca ha perdido su sentido original a pesar de todo lo que se dice de las traducciones y de la diferencia que tenemos hoy en día de idioma y de cultura con relación al idioma y cultura original. Entonces tenemos de su origen, para repasar, que fue escrito en un periodo de 1500 a 1600 años. Tampoco se sabe el tiempo exacto. Intervinieron unos 40 autores. Ahora bien, no mencioné que son 40 autores conocidos, porque hay libros en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que no se saben quién es el autor. Eso no están contados dentro de los 40, así que son más de 40. Tienen diferentes estilos literarios, estilo, amplitud, brevedad, cultura.
Los autores tenían diferente cultura, obviamente, y diferente formación y diferentes oficios. Fue escrito en 3 idiomas diferentes. Y en aquel tiempo solamente existían los rollos originales y de esos rollos originales era que había que leer. Así que yo lo voy a dejar hasta aquí el día de hoy. Espero que le haya parecido interesante para que así el siguiente lunes nos podamos conectar. Y para el siguiente lunes vamos a hablar de su unidad, la unidad de la Biblia, la coinonía de la Biblia. Y a medida que vamos avanzando van a ver qué interesante es, van a ver qué tan único en la Biblia, ¿no? Que la Biblia no, en realidad no es un libro cualquiera, no se parece a ningún otro libro. De hecho, hay alguien que dijo, no, nunca me he podido enterar de su nombre, pero la Biblia es tan profunda y tan hermosa que hubo alguien que dijo, tomas la Biblia, quitas a Dios, quitas a Satanás, quitas el cielo, quitas el infierno, quitas la salvación, quitas la perdición, quítale, deja a Dios fuera, quítale todo ese tema. Y no habrá en la tierra un libro tan santo, tan moral, que te inste, que te instruya a vivir una vida tan moral y tan perfecta como la Biblia. Eso no existe. Ustedes pueden abrir la Biblia y comenzar a leer donde ustedes quieran. Y desde que ustedes vean el primer mandamiento, la primera enseñanza, la primera instrucción, una sola, tómenla y piensen por 5 minutos cómo sería el mundo o tu país o tan solo tu ciudad si se llevara a cabo solamente esa instrucción, una sola, la que tú quieras. O elige uno solo de los mandamientos. Imagínate cómo sería el mundo sin infidelidad, o sin robo, o sin envidia, o sin engaño, sin blasfemia, o que todo el mundo amara al otro como a sí mismo. Cojan uno y se van a dar cuenta que la Biblia en realidad no es cualquier libro. Es un libro muy único, muy singular y vamos a ver lo hermoso que es a medida que vamos avanzando en esta serie. Dios bendiga a los que me vieron. Realmente yo no estoy viendo, no. Tengo que empaparme un poquito más en cuanto a esto del Facebook, de la transmisión, porque no puedo ver quiénes están y eso. Pero sé que cuando termine el live, sí podré ver en las estadísticas. Así que espero que todo haya sido bendecido, que le haya gustado el tema y que podamos seguir compartiendo más adelante el resto de nuestros lunes. Bendiciones para todos y feliz noche.